¿Quién es el mejor 9 de la historia de Perú? De una vez le vamos a aclarar que no vamos a elegir al mejor delantero centro de la historia de la selección peruana. No, va a ser el mejor 9 de la historia de Perú en general. Sé que vamos a tomar varias cosas en cuenta. Las estadísticas que tenían para sus respectivas épocas, su talento, la trascendencia que tuvieron de manera un poco más complementaria, porque no es esto un concurso de popularidad. De plano también les avisamos que hay algunos que se van a tener que quedar fuera porque hay demasiados jugadores y el video sería demasiado largo, pero los vamos a mencionar como Guillermo La Rosa, Eugenio La Rosa, Percy Rojas, Cachito Ramírez, que ya sé que no son delanteros centros 9, pero eran bastante goleadores también, Franco Navarro, etc. Así que vamos con la primera opción que vamos a manejar, que es Paolo Guerrero, obviamente, que ha hecho su carrera desde el año 2001 hasta la actualidad, marcando 273 goles en 684 partidos, lo cual le da una estadística de 0,40 goles por partido. Un delantero centro de muy buena lectura del juego, buen juego aéreo, buen posicionamiento, facilidad para el remate, incluso sabe manejar los tiros libres y se le puede denominar como un jugador bastante completo para la época actual. No es muy rápido, eso sí, pero entiende bastante bien dónde y cuándo es que lo necesitan dentro de un terreno de juego. Por trascendencia en el fútbol europeo, la verdad no tuvo demasiada, más que sus primeros años en el Hamburgo y en el Bayern de Múnich. Lo más grande que él ha hecho, lo ha hecho aquí en Sudamérica, jugando con la selección peruana y jugando en el fútbol brasileño. Carrera empieza a subir luego de que gana el Mundial de Clubes con Corinthians, y en la selección le empiezan a tomar mucho más en cuenta cuando ya está bordeando los 30 años, y en especial cuando Claudio Pizarro sale de la selección, que es el Paolo que conocemos ahora, el que es el capitán del equipo y el jugador más importante de la selección. De todas maneras lo es, porque sin él nuestro estilo de juego sencillamente no se entiende. Tiene muchos logros con la selección, que fue ser finalista de la Copa América, clasificó al Mundial, jugó un Mundial, así que está bastante bien considerado. El siguiente, otro jugador bastante de los últimos años, Claudio Pizarro. Del año 1996 hasta la actualidad incluso sigue su carrera, 345 goles en 880 partidos, 0,40 su promedio de gol, el mismo que el de Paolo. Con más aptitudes de delantero creo que Paolo Guerrero, que también es una de las razones por las que Pizarro se quedó más tiempo jugando en Alemania que él hasta el día de hoy, aunque si Paolo hubiera tenido un poquito más de cabeza seguramente hubiera llegado tal vez a algo similar a lo que él llegó. Su resistencia física es muy buena, habituado a jugar acompañado en el ataque, no tanto a ser el 9 de referencia siempre, se mueve mucho, abre espacios y es bastante buen rematador. No es tan rápido, pero su posicionamiento dentro del área es bastante bueno. No es tanto de moverse hacia los lados o de retroceder a armar el juego, ese no es su labor, es más de simplemente esperar y rematar en el área, que lo hace bastante bien. Seguramente es el peruano que más cosas ha ganado en el fútbol europeo, solamente comparable con el Conejo Benítez, que también ganó la Champions cuando jugaba en el Milan. Pizarro lo hizo cuando jugaba en el Bayern, y a eso también le tenemos que sumar los títulos que ganó allá, las ligas, las copas, haber sido goleador en la Bundesliga sudamericano durante muchos años, y hasta el día de hoy lo tienen bastante bien considerado como un referente del fútbol peruano a nivel mundial internacional. En la Sudamérica su trayectoria prácticamente es inexistente, y en la selección peruana solamente se lo recuerda mal, precisamente porque forma parte de una generación de la selección peruana que no consiguió ningún triunfo importante, y siempre fue bastante criticado porque no daba el 100% en los partidos que jugaba con Perú, a pesar de que en esos tiempos su rendimiento en el fútbol de Alemania era bastante alto. El siguiente, Pedro Perico León, que hizo su carrera entre 1960 y 1980, marca 179 goles en todos sus partidos, que se dice que fueron más de 400, no se tiene la cifra exacta, pero sumando todo lo que jugó en Sudamérica, jugando en Perú y jugando en Ecuador, se le estiman más de 400 junto con los partidos de selección nacional, lo cual le daría un promedio de gol bastante similar al de Pizarro. Delantero altamente versátil en ataque, tenía potencia y tenía una gran conducción en larga distancia. No tanto era un regateador, sino era más alguien con mucha velocidad de arrancada que le dejaba casi servido los goles cuando se encontraba una defensa adelantada. Tenía todo servido para marcar. Físicamente era un prodigio para su época, de hecho. Era muy buen cabeceador, buen rematador. No era precisamente un velocista, pero en espacios cortos tenía muchísima velocidad mental, que eso importa mucho para asociarse rápido y correr al espacio con muchísima visión de juego.
Se le recuerda más que todo por ser el delantero de Perú en el camino a México 70 y por haber jugado ese mundial también. Estuvo 10 años jugando en el fútbol peruano, salió campeón 3 veces aquí y luego se fue a jugar al fútbol de Ecuador, donde también sale campeón y se termina retirando en el fútbol de Venezuela. Hay que recordar que en esas épocas no era normal que un jugador peruano se vaya a jugar a Europa, por ejemplo. En primer lugar, porque irte a jugar a Europa casi que significaba renunciar a la selección nacional y muchos no querían hacer eso, ya que los calendarios del fútbol europeo y del fútbol de aquí en Sudamérica de selecciones se pisoteaban todo el tiempo y eso te dejaba prácticamente inhabilitado para venir a jugar con Perú porque tenías que cumplir tu contrato allá. Eso le pasó a Sotil, por ejemplo, y esa es la razón por la que muchos peruanos simplemente optaban por migrar a ligas cercanas a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Argentina, etc. La siguiente opción es Lolo Fernández, que jugó entre 1930 y 1953, 180 goles en 212 partidos, un promedio muy alto, 0,84. Los registros en imagen de los partidos de Fernández son prácticamente inexistentes y para hablar de él siempre se suele recurrir a la comparación de periodistas y de gente que lo vio jugar, que se parecía bastante a Gabriel Batistuta, el delantero argentino, y también obviamente las crónicas periodísticas que se escribieron sobre él. En lo que todos están de acuerdo es en que probablemente fue el mejor rematador que salió de aquí de Perú para la selección peruana y para el fútbol peruano también, ya que tenía una amplia facilidad para marcar goles y para rematar desde casi cualquier zona de ataque, y tenía demasiados, pero demasiados recursos para poder hacer daño. No solo su cabezazo, sino también su buen posicionamiento y la gran potencia física con la que contaba. Durante los años 30 y 40 el fútbol era bastante diferente ahora. De hecho, los peruanos prácticamente no migraban. Fue por eso que Lolo Fernández hizo toda su carrera en Perú y en la selección peruana, que fue su única alternativa para poder jugar en el extranjero. Dicen que tuvo algunas ofertas, pero no las terminó aceptando. La diferencia de formatos y estilo de fútbol de ese entonces con el actual es demasiada como para hacer una comparación realmente idéntica entre el fútbol de los años 30 y el fútbol actual, pero la trascendencia que él tuvo ha sido tanta que se retiró hace casi 70 años y la gente todavía habla de él. Y la última opción que valoraremos va a ser Valeriano López, que hizo su carrera entre 1941 y 1961, marcando 229 goles en 229 partidos. Le dan algún gol más, algún gol menos, es más o menos de la época de Lolo también, así que las estadísticas pueden variar un poco, pero lo que todos saben es que tenía el promedio perfecto de goles de un gol por partido. Es un promedio al que ningún otro delantero peruano ha llegado en toda la historia. Considerado no solo el mejor rematador de cabeza de la historia de Perú, sino también el jugador peruano con el mejor récord goleador de todos los tiempos. También considerado uno de los mejores rematadores de cabeza de la historia de Sudamérica. Tanto que en un partido con Perú llegó a marcar 5 goles de cabeza contra Panamá, que fue de los pocos goles que marcó con la selección. Ya veremos por qué fue que no marcó más. En aquellos tiempos, de hecho, la cantidad de partidos que se jugaban no eran muchos. Actualmente se pueden jugar hasta más de 800 en toda la carrera de un jugador, y Valeriano López solo jugó poco más de 200 partidos. Con casi 1,90 m de estatura, delantero centro, rematador de área y bastante habilidoso con la pelota a pesar de su altura, se hizo ídolo en el Deportivo Cali cuando se fue a jugar a Colombia después de que se fue de Sport Boys, y junto con Alfredo Di Stéfano, que estaba jugando en Millonarios, eran los dos grandes referentes del fútbol colombiano de finales de los años 40, que en ese entonces tenían bastante dinero para contratar jugadores. Los registros de Valeriano son escasos, pero dada su casi absurda facilidad para marcar goles, sobre todo de cabeza, y sin tener una vida ordenada siquiera, cayendo en varios errores que otros jugadores caerían varios años después en el futuro una y otra vez, aún así forma parte de la época dorada del fútbol sudamericano, y seguramente es uno de los mejores, si no el mejor cabeceador de la historia de Sudamérica, por datos estadísticos, ojo. Algunos lo comparan con lo que fue Martín Palermo tal vez en Argentina, pero yo diría que su talento incluso daba para más. Leyendo algunas crónicas de Bruno Passarelli, que es un argentino que detalló su paso por el fútbol de allá hace bastante tiempo, sin duda diría que de nacer hoy un peruano de las características de Valeriano López en la época actual, bien llevado, con la cabeza bien puesta y bien preparado, de todas maneras veríamos a uno de los mejores 9 del mundo.
mundo, y no estoy exagerando, lo estoy diciendo totalmente en serio. No se fue bien de la selección peruana, esa es la verdad. Lo sacaron porque tuvo problemas de indisciplina y lo terminaron suspendiendo indefinidamente en el 49. Luego de eso ya no tuvo mucha más acción internacional con la selección, y esas indisciplinas fueron lo que estuvo lastrando y lastrando su carrera por mucho tiempo. Su trascendencia pudo llegar incluso al nivel de la que tuvo Cubillas si es que él se lo hubiera tomado en serio, al nivel de goles al menos hablo. Con todo esto puedo dar una conclusión. Yo personalmente creo que Valeriano López debe ser el peruano con más condiciones que hemos tenido que haya nacido en este país para jugar de delantero centro, para jugar de 9. A pesar de todos sus excesos, se posiciona en un lugar altísimo no solo de la historia del fútbol peruano, sino de la historia del fútbol sudamericano, sobre todo en los primeros años donde se empezaron a jugar las ligas, con un promedio incluso superior al de Lolo Fernández, y habiendo jugado en Colombia y en Argentina, no solo habiendo jugado en Perú. La alta estima que le tuvo incluso el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que lo vino a buscar, que ya esa es una historia que varios conocen, que podríamos incluso hablar específicamente de él y esta historia en otro video si ustedes quisieran. Lo tienen no solo como uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol peruano, sino también uno de los más olvidados. Tal vez Valeriano López no es el más querido, que seguro esos vendrían a ser Pablo Guerrero y Lolo Fernández, ni tampoco el más grande de todos, que vendría a ser Cubillas, pero para mí de todas maneras viene a ser, por sus condiciones y por su rendimiento, uno de los que más talento y aptitudes tenía, si no es el que más, y también su cuota goleadora y todo lo que demostró a pesar de sus excesos lo dejan recontra bien parado, que me hace pensar de solo imaginar hasta dónde hubiera llegado este tipo con una cabeza bien puesta. Casi hasta me hace sentir un poco triste, pero sí lo definiría a él como el delantero centro 9 de más cualidades que nació en toda la historia en Perú. Solo pensar hasta dónde hubiera podido llegar me hace pensar no solo en el mejor delantero centro de la historia del fútbol peruano. De haber alguien así en la época actual, con toda seguridad sería uno de los mejores jugadores del mundo. Y lo digo totalmente en serio. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú, para ti, ¿quién es el mejor 9 de la historia de Perú? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más y Algo, yo soy Alex y nos vemos.